Hola a todos, bienvenidos a este directo, presentación del curso de dones, que comenzará el próximo martes. Quería presentarlo debidamente para que conocierais su contenido y vierais la trascendencia de la propuesta, para que vierais si podéis, resonáis o no con esta información. Estamos en un momento crucial del ser humano, donde eh, hay un paso adelante sin precedente, una travesía, una transmutación, donde prácticamente una raza, la Homo sapiens, desaparece y comienza una nueva, la raza arcoíris, la Sacadito, Corabi, como queráis llamarlo. Y esto está llevando a que la Tierra, por la situación en la que estamos actualmente, vaya más allá, tiene una frecuencia vibracional mucho más alta y permita de esta manera eh, subir nuestras frecuencias vibracionales. El ser humano está transformando su realidad. Estamos en un año de flash solar, 2023, donde está subiendo nuestra frecuencia, se están descargando programas de quinta dimensión a través de los fotones del Sol, y eso está haciendo que nuestras habilidades sutiles, nuestras programaciones sutiles vayan activándose en nosotros. Eh, ¿Qué ocurre? Que para saber gestionar esta realidad, primero hay que comprender el momento evolutivo en el que estamos y ascensional al mismo tiempo. Y también, una vez que esos dones despiertan o son despertados, debemos incorporarlos a nuestra vida cotidiana de una manera natural que nos permita, eh, pues, hacerlo, eh, hacerlo nuestros y darle la naturalidad que merecen. Os explico. En la quinta dimensión, el ego no va prácticamente a existir, y esto supone que estamos en una disolución del ego difícilmente explicable, pero para aquellos que ya la habéis comenzado, fácilmente reconocible a nivel perceptual, a nivel sensitivo. Ah, Toda una vieja estructura, toda una forma de pensar, de actuar, de organizarse, de estructurarse, de relacionarse con el mundo, con el otro, consigo mismo, está siendo transformada, está ocurriendo. Y hay que facilitar desde la conciencia, desde la experiencia y desde la conceptualización, desde la comprensión, a facilitar que esta, eh, que esta, em, este proceso se produzca. ¿Ya? Antes he hecho cursos de dones donde la persona puede activar sus dones, conocerlos, desarrollarlos, pero es la primera vez que voy a incorporar un primer nivel donde va a estar centrado en algo muy importante, que es la disolución del ego. ¿Por qué? Porque me he encontrado que cada vez que estaba en un curso online o presencial sobre el despertar de los dones sutiles, la persona se ha enfrentado, se ha encontrado con estructuras antiguas de sí misma o actitudes egoicas que le han condicionado o limitado a comprender el proceso o a desarrollarlo. ¿Qué ocurre? Que la experiencia me ha enseñado que es mejor pararse primero en ayudar a disolver ese ego
Y luego, una vez que eso ha ocurrido y tenemos colocado la tierra, tenemos colocado la comprensión de nosotros mismos, lo que está en juego a nivel personal, salimos de esa personalización de la experiencia y entramos en un modo más impersonal, donde no solo eh, abandonamos toda forma de personaje egoico, sino que entramos ya en un modo para conocer quién son, quién somos realmente, a qué hemos venido, cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestras facilidades, habilidades sutiles y cómo desarrollarla, ya desprovisto de esa carga que tenemos que abandonar de cualquier manera. Es decir, que tiene un doble utilidad. Una es facilitar la activación de los dones y otra, en particular con relación al curso, y otra es disolver un elemento, un constructo mental que es el ego, que hasta ahora nos ha acompañado en la tercera dimensión, pero que ahora en quinta dimensión ya no solo no va a existir, sino que debemos desprender de cualquier vestigio de ese ego si queremos sobrevivir y comprender, porque ya no actuaremos por creencia, sino por resonancia. Y dejaremos actuar en base a algo que con referencias externas y empezaremos a actuar de una manera interna, con una comunicación directa. Por eso este curso de dones sutiles lo he dividido en tres niveles, que os explico ligeramente para que podáis entender qué traigo entre manos o qué haríais, ¿no? Uno es el nivel uno, está centrado en la disolución del ego. Este nivel ya en sí es un curso que independientemente que la persona haga el de dones, es útil para este proceso evolutivo en el que está el ser humano ahora mismo de transición de la tercera a la quinta dimensión, a la raza crística. Y esa disolución va a constar de 5 clases, perdón, de 13 clases. Comenzaremos a ver qué es esto del ego en profundidad, eh, cómo se generan los deseos y cómo los deseos nos llevan a la desdicha. Y sobre todo, un elemento que va a tener aquí, una técnica que va a tener aquí un valor importante en este primer curso y que va a ir dándose aspectos, elementos, características de esta técnica cada clase durante las 13 de forma secuencial. Por eso algunas personas me habéis pedido si podíais asistir a algunas clases sueltas y os he dicho que perdería el sentido de unidad que tiene esa secuencia porque son indivisibles. Va a haber temas muy importantes que se pueden barajar de manera individual, pero la técnica, cómo afrontar, que es lo importante, la disolución del ego no puede producirse solo con la comprensión o la toma de conciencia de lo que es el ego o cómo se proyecta en nuestra vida cotidiana, sino que también requiere una escucha, un silencio, un mirar hacia adentro, un saber comprender, eh, superar, transgredir el deseo y la desdicha que tanta condicionamiento tiene, tanto apego se produce, tanto para las cosas que nos gustan como para las cosas que no nos gustan. No solo genera desdicha aquello que te pasa en la vida y te gusta, sino que también lo genera aquello que te gusta y quieres que siga ocurriendo. En el momento que entramos en expectativa, en el momento que queremos algo nos gusta y queremos mantenerlo en nuestra vida, cuando eso no se da, genera desdicha igualmente. Por lo tanto, esta técnica te va a ir permitiendo comprender y desprendiéndote de cualquier necesidad, deseo o desdicha que está condicionando tu vivir, tu sentir, tu relación directa con lo que esté ocurriendo, permitiendo aprender a aceptar la realidad tal cual es en el momento que se presenta. Bien, si esto lo acompañamos
de la comprensión profunda de qué es esto exactamente del ego en la primera clase que prácticamente nos centraría. Luego nos pararíamos en conocer lo masculino y todas sus variables, como es el padre, el hombre, el niño, cómo se relaciona, que es un hombre niño, que es un niño hombre, qué, qué pasa cuando hay traumas en la infancia y se crece, se hace uno adulto con ellos, cómo relacionarse con eso. Conoceremos la plantilla original de lo masculino para la tercera dimensión, cómo se distorsionó y cómo eso condicionó nuestra madurez y nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo. En la tercera clase nos centraremos en lo femenino, la mujer, la madre, la hija, igualmente conocer la plantilla original prevista para la humanidad en tercera dimensión, cómo derivó o se distorsionó en, en una especie de, bueno, de desorden que condicionó. Trabajaremos las emociones en lo femenino, el cuerpo mental en lo masculino, entendiendo muy bien qué es esto del caos y el orden, cómo se relacionan en la realidad dual y cómo este caos y este orden es necesario integrarlo, mezclarlo, expresarlo en nosotros de cara a la comprensión y a la relación con nosotros, porque todo hombre y mujer tiene un masculino y un femenino que debe aprender a unir porque fue desde la separación, se desvirtuó el proyecto y condicionó la relación entre lo masculino y femenino. Y por eso en pareja o en otras relaciones humanas del hombre y mujer está condicionando tal relación. Bien, luego pasaremos a hablar y concretar la Sagrada Trinidad que representa el Hijo, el neutro, cómo se proyecta, qué es esto, para qué se produce la necesidad de la descendencia, además, más allá de lo biológico, siempre desde un punto de vista terrenal, pero también desde el ser, conocer el propósito del ser, porque viene una nueva sociedad, viene un nuevo mundo donde el ser va a ser el protagonista y el ego ya no va a pintar absolutamente nada ahí. ¿Bien? Luego conoceremos en la clase 5 cómo se proyecta el yo en la realidad cotidiana y cómo podemos aprovechar eso para conocernos mejor. En definitiva, este primer nivel es un curso de autoconocimiento que va a permitir ir mucho más allá y que le vaya a encontrar muchísima más utilidad que el hecho que para cuando lo apliquéis al segundo y tercer nivel, que sí que es propiamente centrado ya en el despertar y desarrollo, el desarrollo de los dones. ¿Bien? Eh, es Estoy muy feliz de poder mostrar este primer nivel porque lo he experimentado, como todo lo que hago antes de ofrecerlo a otras personas, lo he vivido, lo he experimentado y es realmente potente para cualquier situación de la vida más allá del curso de Dones. Incluso no hay obligación después de este primer nivel de hacer el segundo nivel o el tercer nivel. Si te queda bien, si crees que con esto es suficiente, igual no es necesario que hagas el segundo o el tercer nivel. Pero yo he querido hacerlo en este orden para que cuando se lleguen a los dones, la persona ya tenga una visión completa, una experiencia directa con su ego y pueda haber hecho un ejercicio de autoconocimiento que va más allá del punto de inicio del curso. Bien. Luego iremos avanzando, hablaremos de la familia de sangre, cuál era la utilidad, la tercera dimensión de esta, de la familia de sangre, para qué nacíamos en familia, para qué nos reproducíamos, qué vínculos álmicos había ahí y entraremos en compararlos en lo que va a ser la nueva familia en la quinta dimensión, que es la familia del alma,
donde no se va a relacionar por vínculos sanguíneos, sino de otra manera. Entonces, entraremos ahí. La técnica que os comentaba hace un poquito irá avanzando. Siempre habrá dos prácticas en cada clase. Una primera para comprender y entrar en un ejercicio de introspección personal directamente con esa técnica. Y la segunda, después de la teoría, sería al final de la clase, una vez que la teoría se ha expuesto y se ha comprendido, las dudas, preguntas o lo que necesitéis, iremos a aplicarla al tema del día y al momento relacionado con el ego y con lo tratado en clase. ¿Sí? Por lo tanto, tendremos dos versiones de dos prácticas, una abstraída completamente de la temática y otra relacionada directamente con ella. ¿Bien? Seguimos. Luego, habrá que comprender bien qué es esto de personaje, qué diferencia hay con la personalidad y qué es esto de impersonal. Porque si vamos a tener dones, y es algo que va a ocurrir a todo ser vivo que llegue a la quinta dimensión, porque estamos hablando de acceder a percepciones, a frecuencias vibracionales, donde la realidad invisible va a ir haciéndose visible y se va a ir aceptando unas convenciones que hasta hace nada le iba a sonar a paranormal y a extraña, ¿no? Por lo tanto, la mejor manera de estar en un modo no egoico es el impersonal y de actuar desde el don. Ya esto lo trataremos en profundidad, por supuesto, en clase y en el segundo y tercer nivel. Bien, bien, luego en la clase 8 hablaremos de los conflictos, del modelo conflicto, cómo ha llegado a la Tierra, para qué, cómo, cómo ha condicionado la relación humana, qué apego ha generado y qué adicciones. Trataremos también las adicciones y dándole un espacio especial a la gran adicción de Occidente, que es una adicción al conflicto, al problema. Pero entenderemos cómo se crearon, para qué se crearon, cómo dificultaron el proceso evolutivo y álmico del ser humano y cómo generó karma de una vida a otra. ¿Bien? Hablaremos de todas las vidas. Entenderemos, si os dais cuenta, tocaremos temas estrictamente de lo que hoy conocemos como estructura del sistema y otros que tienen que ver en comparación al proyecto original que había detrás y cómo eso de uno a otro, del proyecto original a la experiencia directa desde el libre albedrío, que hablaremos también, fue distorsionado. Es muy importante comprender que no es lo mismo libre albedrío que libertad y entraremos ahí a explicar cómo el libre albedrío ha condicionado también y por eso desaparecerá en quinta dimensión. Trataremos esto. Hablaremos de esa distorsión del proyecto original, cómo estaba previsto que fueran las cosas desde la percepción de la separación, cómo experimentar exclusivamente la materia y cómo esto se va a ir transformando en una realidad multidimensional, ¿vale? Siempre centrados de una forma sencilla, asequible para cualquier persona, ¿no? En la clase 10 hablaremos de la muerte física y de la muerte del ego. Entenderemos cómo se está experimentando hoy la muerte del ego, cómo la muerte del ego se proyecta en la muerte física, cómo podemos abstraernos de esa realidad para que el ego o la psique ordinaria no nos confunda, no nos haga creer a través de la enfermedad, a través de la muerte física, no nos haga creer que que nos estamos muriendo, incluso si fuera el caso, ¿por qué no? Enseñar el proceso, cómo es la muerte física, qué pasos se dan, cómo está todo súper cuidado, igual que está el nacimiento, que también lo haremos,
en la tercera clase de este primer nivel, hablaremos de ese nacimiento y veremos cómo se encarna y cómo se desencarna. Debemos aprender, no podemos ser felices, no podemos vivir sin aprender a morir primero. ¿Bien? De ahí la disolución del ego, lo que da título al primer nivel. ¿Bien? Entonces, una vez que comprendáis el proceso de muerte, lo acompañado que estamos, cómo se produce el corte del cordón de plata, cómo el tiempo que se tarda en desconectar de los tres cuerpos, etcétera, vamos a facilitar, vamos a quitar miedos a la muerte inútiles que nos están condicionando la vida. También, si se presenta en nuestro entorno seres queridos, amigos o cualquier situación, poder acompañar, si es necesario, a personas que están en su etapa final de la materia, de la encarnación, y ayudarle a salir del cuerpo, saber por dónde se sale y cómo, ¿no? Bien, avanzaremos, también hablaremos de la muerte del cuerpo físico del ser humano, también hablaremos de cómo va a caer la Matrix, es decir, el sistema de control o la tercera dimensión, o lo que hoy conocemos como sociedad, y qué va a pasar con el cuerpo humano, con la alimentación, hablaremos de la alimentación, qué alimentación viene, la importancia de los fotones del sol, del agua, del mar, del agua viva, de los alimentos vivos, de los alimentos muertos, cómo va a ir cayendo todo y cómo tenemos que implicarnos en esa transformación o en facilitar que eso ocurra para no ser arrastrado por un mundo que ya no tiene que continuar, que ya no puede continuar, porque es un mundo, son programas 3D asociados a una frecuencia vibracional que desaparece. Por lo tanto, cae el sistema político, el sistema religioso, el sistema científico y el económico, y hablaremos debidamente de esto. Bien, terminando este primer nivel, nos quedaría entender cómo es esa transición de la tercera a la quinta dimensión, qué se espera dentro de la administración solar y de Gaia, qué se espera del ser humano y qué condiciones debemos cumplir para pasar el corte, ese filtro, lo que en las Sagradas Escrituras se llama como los elegidos, que no es otra cosa que desde el libre albedrío comprometerse y responsabilizarse con el proceso de uno, ¿no? De tercera a quinta dimensión. Bien, y en la última clase la centraremos, además de ya a estas alturas, la técnica que hemos, perdón, que hemos ido aplicando desde la primera clase, ya estará muy avanzada y ya ante cualquier situación de la vida, agradable, agradable o desagradable, ya tendréis unas técnicas para neutralizar esa situación. Es decir, para que el ego no conecte con programas negativos, con memorias ancestrales heredadas de nuestros antepasados que condicionan nuestro sentir y nuestra interpretación de la realidad. Para entonces, para la clase 13, ya solo habréis aprendido a aplicar en cualquier situación de la vida esa técnica que sirve precisamente para no entrar en modo desdicha, para desprenderse de todo apego y facilitar cualquier comprensión. Una técnica que además va más allá, es una técnica con la que el Buda se iluminó y que va a permitir que la persona llegue a una autocomprensión y a un autoconocimiento profundo, hasta donde quiera, porque una técnica que no tiene tiempo ni lugar. Podréis practicarla y ya habrá indicaciones entre clases para que de una clase a otra se esté practicando y se esté aplicando. ¿Bien? Este primer nivel será todos los martes, empieza el próximo martes 6 de junio de 2023, a las 5:30 y termina a las 8 cada clase.
todos los martes durante 13, terminará el último martes de agosto, irá con un trabajo acompañado de recomendaciones de ejercicios para casa que os ocuparán poco tiempo durante el día, pero que serán muy efectivos para mantener una práctica, una comprensión y una regularidad y una disciplina imprescindible para la disolución del ego. ¿Sí? Ya veréis en qué consiste, ¿no? Bien, paso a explicar rápidamente, para no alargarme mucho, el segundo nivel. ¿De acuerdo? Una vez terminado el primer nivel, y a todo aquel que sienta que ya ha visto perfectamente el alcance que ha tenido, cómo ha roto viejas estructuras, códigos de tercera dimensión basados en creencias, en mala educación, sí, en mala educación. Y vamos a entrar ya en el curso de dones propiamente dicho. Ahí eh, habrá solo 7 clases, ¿bien? Estas 7 clases también serán semanales. Está por especificar, en principio serán los jueves, pero esto lo diremos a su debido tiempo. Y iremos tocando lo primero, lo más importante, si hemos trabajado en el nivel 1 al Padre, ahora en el nivel 2, ya pensando en las conexiones, hablaremos del Padre real, del Padre Sol, conectaremos con el Sol, explicaremos cómo es, qué es el Sol, que es una administración guiada por seres solares que están dirigiendo con todo su amor y apoyo el proceso de transformación a la quinta dimensión en la Tierra del ser humano y del planeta completo con todos los seres vivos. ¿Ya? Y empezaremos a hacer conexión, como digo, trabajaremos, conectaremos, abriremos ya. Las prácticas aquí consistirá en comunicar con el sol, acceder a la información solar, activar la primera esfera mental que permite abrir la pineal y facilitar la comunicación perceptiva, sensible, telepática, etcétera. Bien, actuaremos sobre el chakra corona, iremos, hablaremos también del primer rayo y la relación que tiene con todo lo que estamos diciendo. Bien, esta será la primera clase del segundo nivel. Luego haremos lo propio, pero con el divino femenino, Gaia, la madre, la verdadera madre. Estamos en esta transformación que va a tener lugar. Es importante ir desconectando, desapegándonos de la mamá distorsionada o castradora o violenta por educación, e ir conectando con Gaia. Y por eso volveremos a hacer una conexión literal cuántica con Gaia, con el interior de la Tierra. Haremos una comunicación para que la sintáis, para que sepáis cómo siente, como ser sintiente que es. Conectaréis con el alma de la Tierra, que es Gaia, y iré dando técnicas para aprender a comunicarse perceptivamente, telepáticamente, con la Tierra, el Sol o con cualquier ser que tenga alma, ¿sí? Eh, Iremos ya a la tercera clase, tocaremos todas las dimensiones, la formación de la Tierra, cómo se formó, cómo era la Tierra en primera dimensión, por qué ahí se creó las piedras, los minerales, los cristales, cómo comunicar con ellos. Conectaremos con nuestra alma cuando estuvo en esa primera dimensión y fue cristal o mineral o piedra, y empezaremos ya a trabajar distintos dones sutiles. Los dones sutiles, hay un total de 20, y aquí trabajaremos el tacto consciente para que aprendamos a
comunicar con la información directamente a través de la experiencia directa, a través del tacto, ¿sí? Esta será la primera, la tercera clase. Trabajaremos la tercera. Hay 7 esferas mentales que iremos activando en cada una de las clases, ¿sí? 7 rayos, siete dimensiones, es decir, el proyecto de la plantilla 7. Iré dando información para que comprendáis cómo está todo perfectamente organizado, relacionado y todo está explicado ya, todo tiene un sentido perfectamente estructurado, ¿bien? Aquí en la materia. Y cómo está todo el plan escrito en un principio hasta la séptima dimensión, ¿vale? Nosotros estamos ahora en ese tránsito de la tercera a la quinta, hablaremos también de la cuarta dimensión más adelante y iremos desarrollando, conociendo la comunicación telepática y conociendo la primera. En la clase 4 tocaremos la segunda dimensión, cómo, eh, cómo comunicar con las plantas, con los árboles y activaremos el clariolfato, la capacidad de comunicarse sutilmente a través del olfato y entraremos en una relación distinta con las plantas, ¿sí? Esto va a ser online, pero cada uno con antelación iré indicando que tener el día de la clase, ¿sí? Y para que podáis tener una experiencia directa con una planta real, ¿no? Bien, activaremos una esfera mental más. Como digo, conoceremos qué son las secuoyas, cuál es la utilidad que tuvieron y, y dónde están, ¿no? Dónde están en la Tierra. Y bueno, aprenderemos a comunicar con el mundo vegetal, con el reino vegetal. Bien, en la quinta clase del segundo nivel, las clases todas tendrán 2 horas y media aproximadamente y un día a la semana. Bien, ahí nos centraremos en una realidad maravillosa que es microscópica, pero forma parte de la naturaleza, indispensable para la vida del ser humano y la evolución del ser humano y de cualquier forma de vida en la Tierra. Estos son virus, hongo y bacterias. Acabaremos con el mito del virus, que tanto se ha utilizado, que tanto se ha confundido con él. Hablaremos de técnicas de sanación, porque estamos hablando ya de despertar dones y eso significa que lo podemos hacer para nosotros, pero también para aplicarlo en terceros. Por lo tanto, IGEDA, en base a mi experiencia, todo lo que sé sobre la sanación, las enfermedades físicas, emocionales y psíquicas y cómo condicionan la evolución del ser o el ensamblaje del ser en la materia física, en el cuerpo físico, biomolecular. ¿Bien? Luego, en la clase 6 pasaremos ya a la tercera dimensión, comunicaremos con los animales, despertaremos las percepciones psíquicas y trataremos y daremos a conocer la función de los principales animales terrestres, aéreos y acuáticos, cómo están ayudando a Gaia y el ser humano a evolucionar a quinta dimensión, en qué dimensión están los animales, cómo están viviendo todo esto y para qué disponemos o terminamos conviviendo, teniendo en casa animales en definitiva, ¿no? De compañía que tanto nos está enseñando y que muchos de ellos tendrán una función humana ya en la siguiente encarnación, ¿no? Y luego, para terminar este segundo nivel, eh, entraremos a tocar ya en la tercera, cuarta dimensión al ser humano y aprenderemos a comunicar telepáticamente con encarnados y desencarnados, si es necesario. Activaremos la séptima esfera mental y comprenderemos, iremos educándonos para saber
cómo tenemos que dirigirnos a un alma, la sensibilidad, el respeto y el saber hacer que hay que tener para la comunicación telepática si queremos tener la confianza de los animales, de las plantas, de los cristales y de otros seres humanos a la hora de comunicar. La comunicación telepática es muy importante en este primer nivel. Va a tener una presencia prácticamente longitudinal, es decir, en todas las clases, porque eh, es importante que esto volvamos a recuperar este maravilloso modo de comunicación que es la comunicación telepática, que ya estuvimos aquellas que estuvimos en Lemuria, ya lo tuvimos antes de que el idioma y la palabra hablada tuviera su lugar y empezara a expresarse de manera distinta en distintos lugares de la Tierra. La comunicación telepática tenía un peso primordial. Todo el mundo se comunicaba mentalmente, nadie utilizaba la palabra como en este momento estoy haciendo yo, para que ustedes me comprendáis. Eh, también, eh, si hay alguien que no puede asistir a una clase, que me lo diga y se hace, pero siempre hay maneras de forma. Si está justificado, podrá ver la clase grabada, sí. Pero será en casos especiales si yo valoro que la persona realmente no ha podido asistir a clase y está comprometida con el proyecto, porque lo primero es comprometerse con uno mismo. ¿Bien? Esto es para vosotros, no es para mí. Entonces, si hay un compromiso por vuestra parte, para mí os facilitaré el acceso a la clase si en algún momento no habéis podido estar, ¿no? Y como decía, vamos a hablar de la cuarta dimensión. Es un proceso complejísimo para el ser humano porque se escapa a lo visible y estamos experimentándola, pero complejísimo de detectar y de acompañar. Pues aprenderemos, entenderemos para qué estamos experimentando. Es muy corta la experiencia en la cuarta dimensión, pero es imprescindible pasar por ella, porque es como el puente. Realmente en la cuarta dimensión es un puente entre la tercera y la quinta, que son materiales. ¿Bien? ¿De acuerdo? Bien. Y en el tercer nivel, que será una continuación, una consecuencia natural del segundo nivel, avanzaremos en esto de los dones y entraremos ya, si en el segundo nivel no hemos parado en los reinos inferiores, que son todos estos que no, que se manifiestan en la materia en tercera dimensión. A partir del tercer nivel vamos a profundizar, desarrollamos lo que tenemos, descubrimos nuevos dones y sobre todo vamos a comenzar por conocer los reinos superiores y quién somos y a qué hemos venido. ¿Bien? Voy a contar un poquito en qué van a consistir, son también 7 clases y vamos a empezar por ahí, por conocer quién somos y a qué hemos venido cada uno de los que estén en clase. Harán una conexión directa para tener toda la información relacionada, para saber quién hay. Si queremos, esto está relacionado también con el primer nivel cuando hablábamos de la disolución del ego. Para salir del falso yo tenemos que saber cuál es nuestro verdadero yo. Y una vez que tú que lo sabes, centrar tu energía, tu conciencia, tu propósito de vida en desarrollarlo, en proyectarlo, en manifestarlo. ¿Bien? Y entonces, por eso, de ahí la vital importancia de saber quiénes somos y a qué hemos venido. ¿Bien? Así que esta será la primera clase. La segunda clase vamos a trabajar algo muy importante. Mucha gente que tiene dones
luego tiene una función profesional, personal, vital o tarea álmica centrada en, en la sanación o en la terapia, en el mundo de la terapia. Y muchas veces se implica de tal manera que confunde su código con el código de la persona que trata. Y esto, a través de la empatía sutil, genera muchos contratiempos y genera también grietas en el cuerpo luminoso. Es muy importante evitar esto. Para eso, centraremos esta clase en comprender a través de una práctica directa, de una experiencia directa, comprender a diferenciar cuando estamos en modo egoico, cuando estamos en modo álmico y cuando estamos en modo puro espíritu. ¿Ya? Y también a distinguir nuestra energía de la energía del otro. Es muy importante, es una de las habilidades sutiles que es la empatía, ¿no? ¿Vean? Luego en la clase 3 iremos profundizando, estamos ya en palabras mayores, estamos en un nivel donde vamos a comprender cosas muy complejas de la realidad invisible que hemos tenido, hemos padecido a través de la cuarta dimensión y que están con nosotros. Bien, vamos a conocer qué son esto de los implantes, qué son las programaciones negativas, informáticas, qué son los egregores, qué son las sombras, por qué existen, cómo llegaron, cómo nos condicionan. Aprenderemos a localizar y y a desconectarlas si es necesario. Y para eso hay que centrar una clase, querido, que exista una clase donde hablemos especialmente de la parte más compleja y densa de la realidad que se coló por la cuarta dimensión, a través de los sueños y de nuestro inconsciente. Luego, en la clase 4, eh, trataremos qué es esto de la canalización, de la mediunidad. Haremos una práctica en cada uno para que os percibáis en ambos estados, sepáis diferenciar, porque hay personas que tienen más facilidad, son medios, ya vienen con esa habilidad, y otras que son más canal, ¿bien? Y aprenderemos a manejarnos en ambas realidades sutiles. Bien, luego, en la clase número 5 comunicaréis comunicaremos con los elementales de la naturaleza, como reinos superiores. eh, os mostraré cómo hay que acercarse a ellos. Eh, Conoceréis cuáles son en los famosos cuatro elementos, que es la tierra, el aire, el fuego y el agua, y de qué manera estas devas deben de ser tratadas con respeto y en qué predisposición debemos de acercarnos a ellas para que quieran mostrarse o manifestarse en la materia ante nuestros ojos físicos. ¿Bien? Esto es importantísimo. ¿De acuerdo? Es una clase realmente bella, muy, con mucho contenido, que tiene, bueno, cuando lo he hecho en otros cursos ha tenido un resultado muy bello porque hay personas que tienen realmente una relación muy especial con los elementales de la naturaleza, ¿no? Muy bonito y merece experimentarlo, vivirlo y comprender su complejidad para facilitar la relación con esta maravillosa realidad sutil que se va a ir, que ya está dando, haciéndose visible y que está espantando a seres humanos que no están, no tienen la conciencia ni la experiencia para saber gestionar una realidad tan mágica, ¿no? Bien, luego en la clase 6 seguiremos con los reinos superiores y entraremos a comprender cómo está estructurado esos reinos superiores desde, desde el Padre absoluto, luego los multiversos, hablaremos de nuestro universo y cómo está organizado desde los serafines, los tronos, los arcángeles. Hablaremos de los ángeles, de los maestros ascendidos y entraremos a comunicarnos con aquellos que
hoy hagamos y aprendamos también a distinguir, porque muchas veces a través de la cuarta dimensión se cuelan energías densas, terrazas densas, que se hacen pasar por arcángeles, por Jesús, por María Magdalena, y te hacen creer cosas o que estás comunicando y realmente eh, no es así. Entonces os mostraré cuáles son mis trucos para comunicarse y aprender a distinguir para que la oscuridad no te cuele una comunicación que realmente no es, ¿sí? Tal cual te crees que es en relación a lo que está ocurriendo, ¿vale? Aprenderemos a subir la frecuencia vibracional para facilitar esa conexión y ir a estancias superiores a comunicación, ¿sí? Estamos hablando de registros acásicos, estamos hablando de conciencias que de ciertas dimensiones hacia arriba nunca han estado en la materia, nunca se han manifestado la materia, salvo en excepciones, ¿vale? Comprenderemos qué es esto del yo soy, por qué ya no va a encarnar ningún maestro ascendido, porque ya no viene ningún profeta, que cómo se va a transformarle el carbono en cristal y cómo conectar con esas conciencias que nos sirven de guía, de maestro, y al mismo tiempo podemos conectar a su conciencia para beneficiarnos de su conocimiento, de su sabiduría y a poderla aplicar aquí como dioses terrenales que somos. ¿Bien? Si os dais cuenta, la profundidad y el calado de lo que se trata es de primera magnitud. Bien. Y ya para terminar el curso y el tercer nivel, haremos, entenderemos qué es esto de las civilizaciones intraterrenos, intramarinas o etéricas, dónde están, cómo comunicar con ellas, cuáles son las formas adecuadas, haremos una comunicación para poder comprender su naturaleza, su elevada naturaleza y características, e ir comprendiendo todo este complejo realidad que pronto muchos despertaréis dones y si no habéis aprendido, si no comprendéis, si no sabéis para qué viene, si no sabéis cómo gestionarlo, va a traer muchos quebraderos de cabeza, mucha confusión, muchos complejos, muchos prejuicios y va a despertar miedo en contra de lo necesario, que es lo que te pide esta realidad sutil, salir de programaciones negativas como el miedo, el sufrimiento y demás. Por eso quería tratar debidamente esto. Ya para cuando terminemos estos tres niveles, al igual que he hecho cursos presenciales, ahora salió uno muy bello, muy bonito en marzo en Ibiza, haré grupo para crear laboratorio e ir más allá y de una forma mucho más guiada por mí, pero de una forma más libre, donde cada uno ya con sus dones, con todo bien comprendido, en una estructura común, podamos manejar, ponernos en comunidad esos dones y desarrollarlos. Pero esto es una historia ya muy seleccionada una vez que haya terminado estos tres niveles, ¿no? Y ya aquí sí que será presencial. Bien, aquellos que habéis estado, si estáis escuchándome ahora, y habéis estado en alguno de los presenciales, aquí hay material que hable conmigo personalmente, bien, para ajustar su aprendizaje, porque en cada curso, cada vez que hago, yo no hago dos veces el mismo curso. Cada vez aplico, sumo más información, amplío la visión y la relación, y el curso se convierte está ya en otra dimensión, porque todo va muy rápido, todo está ocurriendo de una manera muy evolucionada, y conforme voy activando hilos de ADN, lo voy aplicando a lo aprendido y voy haciendo crecer el curso. Por tanto, aunque algunas de las cosas que habéis oído aquí hoy
os suenen porque hayáis estado en otro curso online conmigo o en uno presencial, os digo que este no lo habéis hecho, ¿sí? Y de todas formas, si hay alguna clase en específico que ya conocéis, porque he hecho en otros cursos parte de la información que aquí hay, hablad conmigo si queréis estar y os digo cómo podríamos hacerlo, ¿sí? Bien, eh, creo que es todo. Si alguno de vosotros está interesado, bueno, tenéis en Instagram, en Abraham Cid, donde hoy me estáis mirando, eh, mucha información sobre esto, tenéis mi teléfono, podéis escribir por WhatsApp o Telegram y ya os puedo pasar el programa completo donde se especifica en inglés y en castellano toda esta información. Bien. Y si tenéis también una duda a nivel personal, bueno, deciros que el plazo de inscripción para el primer nivel está abierto y que lo cerraré el día 5 de junio, el lunes, para comenzar. Ya hay grupo, ya va a tener lugar, pero todavía hay plazas de inscripción, más en online, donde la limitación física no es un inconveniente, ¿vale? Bien, si así lo sentís, espero que os haya gustado esto que os he dicho, que os he contado. Y si así queréis, si así lo sentís, si resonáis con esto, conmigo y con el contenido, que es más importante todavía, nos vemos el martes a las 5:30 a través de Zoom. Serán las clases a través de Zoom. Se creará un grupo por Telegram y ahí se irá facilitando toda la información necesaria para participar en este eh, ambicioso y maravilloso curso que tengo el privilegio de poder compartir con vosotros, porque en definitiva es una experiencia adquirida durante años, comprendida, años ordenando la realidad invisible, sutil, de distintas dimensiones, de cómo está la materia relacionada con la antimateria, que es la no materia, y cómo todo eso se proyecta en la realidad espiritual y en la vida cotidiana de cualquiera. Se trata de ir creciendo en definitiva, pero con un anclaje a Gaia perfectamente hecho. ¿De acuerdo? Bien, creo que es suficiente. Llevamos casi una hora aquí. Os deseo feliz viaje a cualquier cosa. Aquí ya saben, los que me conocen ya saben que estoy y, y que sea bonito todo lo que os toca vivir y de aquello que no sea o no os guste, os deseo luz para que encontréis el aprendizaje que os guardo dentro. Un abrazo de corazón. Abrazo.